en genética bacteriana en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y posteriormente fue profesor asistente, después profesor asociado en la Universidad de Emory de Atlanta. El doctor Vidal también fue un científico invitado en los Centros de Control de Enfermedades, la CDC de Estados Unidos, y actualmente es profesor del Departamento de Biología Celular y Molecular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Mississippi, donde además de muchas otras cosas, porque de verdad tengo aquí una gran lista de temas, se enfoca en la epidemiología molecular de patógenos bacterianos respiratorios, mecanismos moleculares de patogénesis y mecanismos de resistencia a antibióticos, entre muchas otras cosas. Y bueno, el día de hoy el doctor estará con nosotros compartiéndonos esta presentación, Insights into the Role of the Oxidome in the Molecular Mechanisms of Pathogenesis of Pneumococcus. Entonces, por favor, doctor, muchas gracias por estar compartiéndonos este día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por esta introducción. Gracias, doctora, al doctor Villamil, por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes hablándoles sobre mi investigación. Dos puntos importantes. El primero es que mi laboratorio se ha enfocado los últimos años en patogénesis y resistencia a antibiótico. Nosotros estamos muy enfocados en esos dos temas. Como van a ver ahorita, les voy a hablar sobre el tema de patogénesis, pero tratamos de mantenernos en el mismo camino, generando datos sobre el mismo tema, pero es muy específico. Y el segundo es que yo no los voy a poder ver porque tengo dos pantallas y entonces voy a ver la presentación preliminar. Entonces, si alguien quiere detenerme, puede hablar y yo con gusto me detengo, pero no los voy a poder ver. Nada más les hago la aclaración. Entonces, para detenerme tienen que hablar, porque si no, yo voy a seguir hablando las 2 o 3 horas que me dieron. Okay. Gracias. Bueno, entonces déjenme que me ponga donde yo debo estar. Ok, aquí. Ven mi cursor, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esto es un estudio que empezó hace unos años, hace unos 5 años, todavía yo estaba en Atlanta, y le estoy llamando el oxidoma, pero específicamente dentro del mecanismo de patogénesis de neumococos. Y en realidad yo les voy a mostrar solamente los datos de la bacteria, de las células y no de la bacteria, porque la bacteria también usa reacciones de oxidación. Y para que quede un poco más claro, lo estoy abordando con respecto a la patogénesis, sin embargo, las reacciones de oxidación son muy importantes también para permítame tantito, para la señalización. Si ustedes no están familiarizados con la señalización, ok. Ahora sí, pueden ver mi cursor otra vez, ¿verdad? Sí. Disculpen, pero lo que pasa es que me estoy confundiendo. Como no los veo, se me hace un desastre. Pero si le pongo que ver el cursor, me pierden. No sé cómo hacerle. Déjame ver. Oh, ok, bueno. En fin, yo estoy aquí en la Universidad de Mississippi desde hace algunos años. Voy a empezar por mostrarle, de hecho, quién hace la investigación en el laboratorio, porque al final, después de que estamos hablando, me pierdo un poco y bueno, ustedes están cansados y lo dejo por un lado. Lo principal son las personas que lo hacen. En mi laboratorio hay 8 personas ahorita, 4 postdocs y otras personas. Los datos que les voy a mostrar son principalmente generados por Anita, que es un investigador asociado en el laboratorio, por Anne Skasny, que es una estudiante de doctorado que justo se acaba de graduar, de hecho, y Babette Alibayo, que es un postdoctoral, un muchacho que está haciendo su postdoctorado, de hecho ya terminó aquí. Me voy a regresar porque me salté, de hecho, las personas que nos dan el dinero para hacer investigación. Todos estos datos que les voy a mostrar nos fueron financiados por parte del NIH. Igual les platico muy brevemente cómo empezó hace 5 años. Sometimos un pequeño grant de $500,000
que son conocidos aquí como los R21, y nos los dieron y ahí empezamos a generar datos. Al mismo tiempo, el programa Fulbright le dio a Babek una beca para venir a mi laboratorio a hacer sus investigaciones y aprender. Ya se acaba justo, por eso se regresa. Eventualmente hace 2 años nos dieron otro grant más grande que es 1.4 millones de dólares y hace unos meses nos acaban de adjudicar un grant, de hecho de los más grandes que hay aquí en Estados Unidos, que es un R1 y son de 2 millones de dólares. En la misma trayectoria, entonces les voy a mostrar todos los experimentos preliminares que nos llevaron a convencer a los institutos de salud que esto es importante. Y la plática lo dividí en 4 pasos o 4 etapas, aunque todos van a estar envueltas en lo mismo. Entonces, pretendo darles una introducción de la enfermedad neumocócica, luego voy a pasar a la oxidación de proteínas o de hemoproteínas, de hecho así fue como comenzó todo, a lo cual lo llamamos el oxidoma. Luego vamos a ver los datos de patogénesis y oxidación de proteínas citosólicas y, si nos da tiempo, cómo el neumococo ataca el ciclo de Krebs para estrangular a la célula. Y bueno, al final ahí tengo una diapositiva del resumen, aunque lo vamos a ir platicando poco a poco. Neumococos, así a manera de introducción, es un problema muy grave en todo el mundo, pero uno de los problemas más graves que tenemos es que lo encontramos en 9 de cada 10 niños en países en vías de desarrollo. Si ustedes van a cualquier kindergarten de ahí del área donde viven y toman un hisopado nasofaringeo, ahí va a estar neumococos en 9 de cada 10 niños. Y no dice absolutamente nada, no tiene ninguna herramienta diagnóstica, de hecho, ¿no? No lo es flora normal de la nasofaringe. Sin embargo, causa 15 millones de episodios graves en niños de 5 años y cerca de 1 millón de muertes en la población en general cada año, aunque es casi 400,000 muertes en niños. Y todo esto es importante porque estamos en medio de vacunas y estamos en medio de antibióticos, etcétera. Tenemos muchas herramientas para combatir estas enfermedades infecciosas y, sin embargo, se sigue muriendo la gente, 1 millón de personas al año. Mi laboratorio se ha enfocado mucho en colonización nasofaringea y últimamente en neumonía, que es lo que les voy a platicar. Y brevemente, la neumonía es una enfermedad pulmonar, obviamente, y comúnmente sucede en uno de los lóbulos, como vemos en esta CT scan. Esta es una persona que tiene neumonía, va al hospital, le hacen un CT scan y ven el infiltrado. Y este no es más que un infiltrado celular. La bacteria produce daños a nivel pulmonar, hemorragia y además un infiltrado, un ataque de las células blancas que produce obviamente estos tipos de tomografías. A manera de recordatorio, o incluso por si no lo habían visto, lo que sucede en la neumonía neumocócica, y es una enfermedad exclusiva de humanos, o sea, el neumococo solamente tiene el huésped humanos, no hay huésped animal, aunque tenemos cepas adaptadas a los animales, a ratones, en donde hacemos nuestros experimentos, pero no hay enfermedad neumocócica en ningún otro organismo más que en el humano. Entonces, esto es el aspecto normal de un pulmón, obviamente es una representación en tercera dimensión, y esto es un pulmón real de una persona que falleció de neumonía neumocócica. Lo que quiero que vean es la hemorragia tan grave que existe en los pulmones de estas personas. En algunas zonas, como en esta parte del lóbulo del pulmón, la hemorragia y la citotoxicidad es abundante. Y además, la segunda cosa que quería apuntar con esta diapositiva es que ocurre en un tiempo muy corto, entre las 24 y 48 horas en que se presentan los síntomas. Si no se controla la neumonía neumocócica, puede llevar obviamente a la muerte. Por eso se mueren muchos individuos cuando llegan al hospital ya con una infección severa. La bacteria ha pasado a la sangre, obviamente, porque el pulmón se conecta con el corazón y de ahí al torrente circulatorio, pues ya hay muy pocas cosas que hacer con los pacientes. Y justo aquí es donde yo me centro. Mi laboratorio en la parte de patogénesis es donde está estudiando. En el momento en el que hay demasiado daño y lo que estamos tratando de ver es
cuáles son los blancos moleculares y obviamente cómo lo podemos nosotros resolver. Y eso es lo que muestra la siguiente diapositiva. Estos son mis programas de investigación en patogénesis a grandes rasgos. Tenemos algunas otras cosas más como encapsulación, etcétera, pero todo se centra en lo mismo, cómo el neumococos daña en los pulmones. Ahora veamos, no les voy a platicar estos otros porque llevamos como 5 o 6 años obteniendo información, pero básicamente nosotros hemos estudiado mucho la hemoglobina justo por la hemorragia que vimos en las anteriores diapositivas y sabemos actualmente que neumococos produce peróxido de hidrógeno, pero produce abundante peróxido de hidrógeno, lo voy a explicar en las próximas diapositivas. Ese peróxido de hidrógeno reacciona con la hemoglobina porque este es un oxidante y esto es una molécula prooxidante porque tiene los grupos hemo y estos grupos hemo llevan hierro y el hierro reacciona con el peróxido de hidrógeno en algo que se conoce como una reacción de Fenton y eso causa muchos estragos. Ahora vamos a ver, solamente les voy a platicar esta parte del diagrama que es cómo sucede la toxicidad o cómo pensamos nosotros que está sucediendo. Pero dentro de esta oxidación de la hemoglobina, también el neumococo sufre estragos y esto se llama un fitness cause. Ellos necesitan los nutrientes de la hemoglobina. Como cualquier otro patógeno, y si tienen ustedes un programa de patogénesis, sabrán que la bacteria o los parásitos o cualquier otro organismo necesita tomar nutrientes del huésped y esos nutrientes no están disponibles en la circulación. Los tiene que tomar y tienen diferentes mecanismos. Neumococos no tiene ningún mecanismo para quitarle el hierro a las proteínas, o sea, no tiene sideróforos ni ninguna otra cosa conocida. Y justo eso es lo que propusimos en unos artículos que ya hemos publicado y que seguiremos publicando, que este peróxido de hidrógeno al reaccionar con la hemoglobina libera el grupo hemo y ese grupo hemo se destruye y deja libre el hierro. Así que puede tomar el hierro o puede tomar el grupo hemo, pero eso es importante para ellos para que crezcan. Ahora imagínense que todo pase aquí en los pulmones donde hay abundante circulación sanguínea y neumococos colonizando, y eso es lo que vamos a ver. Para mostrarles exactamente qué es lo que sucede, porque no podemos mostrar lo que pasa con los pacientes, les tengo aquí un modelo animal. En el modelo animal nosotros inoculamos cierta cantidad de bacterias, en este caso casi siempre es 10 a la 7, porque ya lo dije, no es el huésped, el ratón no es el huésped, sino el humano, entonces solamente podemos producir enfermedad con una cantidad como 10 millones de bacterias en este caso, ¿no? Entonces las metemos vía intranasal y bajan por la tráquea y se establecen en los pulmones y establecen colonización, como lo vamos a ver en el siguiente video, si es que se ve así, claro. Entonces, dentro de las primeras 24 o 48 horas, uno tiene signos para que eutanizar el animal. Y cuando nosotros vemos que está ya sufriendo y tiene los signos, que tenemos nosotros nuestros endpoints para abrirlo, cuando los abrimos, la mayor parte de las veces, si no es que en todas, esto es lo que observamos. Estos son los pulmones. En realidad, la parte rosada que les estoy señalando aquí es como se deberían de ver los pulmones normales, pero lo que sucede con neumococos es que forma hemorragia. Así como lo vimos en el humano, sucede en los animales, ¿no? Esta hemorragia tremenda que existe con toxicidad del parenquima pulmonar es lo que nosotros estudiamos. Y lo que les comentaba, la cercanía del corazón, obviamente, y la conexión que hay, lleva neumococos. Por la mayor parte de las cepas se pasan al corazón, pero no todas. Esa es otra cosa que estudiamos también, pero además es otra historia. Entonces, eso es lo que sucede comúnmente con las cepas wild type de neumococos. Causan enfermedad en animal y las causan muy, muy rápido. Solo para recordarles cuál es acerca de la estructura de la hemoglobina. Bueno, es una proteína globular, tiene 4 péptidos, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Una de las cosas más importantes que vamos a ver aquí y por lo cual nosotros estudiamos oxidación es que dentro de cada una de las cadenas, esta hemoglobina lleva el grupo hemo. Obviamente cada grupo hemo lleva un hierro
en él, etcétera, ¿no? Entonces tiene 4 moléculas que neumococcus puede oxidar, pero no son las únicas. Al principio, y de hecho todos los estudios que hemos enviado al NIH hasta la fecha, solamente nos hemos centrado en la proteína, en las hemoproteínas. Nunca nos habíamos puesto a ver las otras y ahora van a ver cómo nosotros descubrimos algunas de estas características, algunas de estas oxidaciones de las otras proteínas. Pero tampoco que es muy difícil, porque si nosotros dejamos el teléfono un ratito en el cajón y nos ponemos a leer, nos vamos a dar cuenta de que este grupo hemo está en una cantidad impresionante de proteínas y sobre todo las que tienen las células. Citocromo C es una de las más importantes y tiene este grupo hemo. Manténgalo muy presente porque voy a mostrar datos. Catalasa, que es una peroxidasa y la que hace que se divida obviamente el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, pues eso sucede a través de su grupo hemo y su fierro que tiene ahí. Esa es la reacción de peroxidación que se conoce también como Fenton reaction. Y esta proteína de la glucólisis GAPTH, muy importante para la glucólisis, para producir piruvato, bueno, fosfonol piruvato antes del piruvato, tiene grupos hemo en su estructura. Y así como ellas, bueno, vamos a ver el número en algunas diapositivas más adelante, pero tómenlo en cuenta. También quiero mostrarles cómo se produce el peróxido de hidrógeno, porque vamos a estar hablando sobre peróxido de hidrógeno casi todo el tiempo. Y viene en pocas palabras de la glucólisis, es muy importante porque hay glucosa en circulación todo el tiempo. Y bueno, a través de la serie de reacciones que a lo mejor algunos de ustedes, los estudiantes, la conocen mejor que yo, bueno, la glucólisis va a producir pyruvate y este piruvato, a través de la enzima piruvato oxidasa, va a convertir piruvato a acetylfosfate y ese acetylfosfate a acetato y ese acetato en esta reacción con la acetato-quinasa produce el ATP de neumococcus. Pero justo en esta reacción requiere oxígeno y produce peróxido de hidrógeno. Aquí estoy viendo que se me olvidó ponerle el oxígeno. Aquí necesita oxígeno. Y ese es otro punto importante, ¿no? El neumococcus coloniza donde está la mayor cantidad de oxígeno en disponible, ¿no? Que son los pulmones. Y la otra cosa que les tenía que comentar que es muy importante es que neumococcus no tiene una cadena respiratoria, o sea, no tiene una mitocondria. De hecho, los primeros experimentos que hicimos hace como 10 años antes de que se vinieran todos estos grants y que fueron cerca de $5 millones que hemos recibido en los últimos 4 años. Los primeros experimentos fueron con bacterias. Cuando yo ponía neumococos, lo retaba con estafilococo aureus, neumococos los mata. En 30 minutos mata a una cantidad impresionante de estafilococos. Y los empecemos a estudiar y llegamos hasta el peróxido de hidrógeno y ahí nos quedamos. Nadie nos iba a dar dinero para estudiar peróxido de hidrógeno, cómo mataba el peróxido de hidrógeno al estafilococos, pero sí, si esto tenía algo relevante a la patogénesis y que fue lo que hicimos. Pero manténganlo en cuenta, obviamente, si el peróxido de hidrógeno no mata estreptococos es porque no tienen estreptococos esas blancos, right? Y se los dije hace un segundo, el Staphylococcus aureus produce acetyl-CoA y acetyl-CoA se mete al ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs produce todas esas donadoras de electrones que se van a la cadena respiratoria y la cadena respiratoria produce ATP. Pero neumococcus no tiene nada de eso. Neumococcus produce todo el ATP en esta reacción y por eso genera una cantidad impresionante de peróxido. La otra reacción que produce peróxido es esta. Cuando no hay oxígeno, piruvato se va a lactato. Esto es ácido láctico. El lactato se va, bueno, en el humano ya saben que se va al hígado y en el hígado la lactato deshidrogenasa la regresa a piruvato. En el caso de neumococos, ellos tienen otra enzima, pues obviamente no tienen hígado, que la va a regresar a piruvato una vez que hay oxígeno y esto produce también peróxido de hidrógeno. De manera en que si nosotros hacemos una mutación en las dos, y aquí está y los muestro porque lo van a ver estas doble mutantes en los próximos diapositivas, pues no produce absolutamente nada de peróxido de hidrógeno, mientras que la wild type, una de esas, por ejemplo, casi 1 milimolar, la complementada llega casi al milimolar, etcétera. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, 1 milimolar son 20 veces más peróxido de hidrógeno que lo que produce un fagocito. Nada más para que le den una idea de lo importante que tiene esta producción de peróxido. Muchísimo más que la célula que nos
nos protege de las infecciones es producida en por estos bichitos. Entonces, esto fue uno de los primeros experimentos que hicimos en animales que a mí me dejó bastante entusiasmado por toda esta vía, por esta ruta. Y lo que decimos es que, bueno, cuando metemos a la wild type, ya se los he comentado, en 4 días todos los animales, si lo infectamos 10, los 10 se mueren. A las 96 horas todos están muertos. En cambio, la doble mutante que vemos aquí, todos sobreviven y esta es una dosis de 10 a la 7, pero probamos 10 a la 8, 10 a la 9. Esta doble mutante no la mata se la quita de encima el animal muy, muy fácilmente. Y bueno, la complementada mata como a la wild type. Esta es el inóculo que le metemos a los animales y es importante porque en patogénesis ustedes sabrán que la cápsula es uno de los factores de virulencia más importantes para las bacterias. Bueno, nosotros nos aseguramos que nuestras bacterias, antes de que se las metamos al animal, produzca la cápsula. Esto es una gota de ese inóculo que producimos para ponérselo a los animales. Y lo digo porque cuando abrimos a los animales esto es lo que vemos. Y en realidad lo más interesante fue lo que no veíamos. Este es el pulmón y déjenme llevarles a través de esta histología. Lo que ven aquí es una arteria. Lo sabemos porque hemos hecho los estudios, nada más porque se lo estoy diciendo. Si yo tiño los eritrocitos, aquí van a estar. Este es el bronquiolo. Se los debía haber apuntado en la próxima, pero bueno, este es el bronquiolo, es donde viene el aire desde la tráquea y entra a los bronquios y a los bronquiolos y ya se distribuye a todo lo demás que son los alveolos. Entonces, lo dije a manera de broma, pero es real. Lo más importante de lo que hay aquí no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Y lo que no vemos es bacterias encapsuladas. Las verdes son encapsuladas en el bronquiolo. Y es por donde entran las bacterias. Recuerden, nosotros los metemos por la nariz, esto es una vía intranasal, llegan al bronquiolo y se meten y luego colonizan. Bueno, si nosotros le metemos estas encapsuladas, ¿por qué no están encapsuladas en el bronquiolo? Obviamente nos tenemos que acercar más, este es el bronquiolo. Esto es microscopía confocal, los que seguramente algunos de ustedes están familiarizados con estas técnicas. Entonces, lo que hacemos es que teñimos el tejido y lo vamos a ver, pero además nosotros hemos desarrollado técnicas que podemos separar cada uno de los tejidos. Aquí podemos ver claramente las bacterias encapsuladas en los alveolos, pero no vemos bacterias aquí. Entonces, nosotros lo que hacemos es separamos esa parte que es el bronquiolo. En rojo están viendo la membrana y la membrana debería estar en la membrana, o sea, en el edge, en la parte más externa y no adentro. Eso es parte de la patogénesis. Y en azul ustedes están viendo el DNA teñido. Y lo que ven es que las bacterias en el bronquiolo no tienen cápsula. Recuerden, la metimos con cápsula y se desencapsulan para entrar. Eso es otro estudio que no los voy a aburrir mucho hoy. Es muy importante porque si ellas no pueden decapsular, no se van a meter y nunca van a hacer ningún daño. Cuando están cerca del alveolo, porque este es el bronquiolo y lo que está adyacente al bronquiolo son las alveolos, empiezan a reencapsularse. Creo que le dieron. Ok. Sí. Y justo cuando llegan al alveolo es cuando todas están encapsuladas. No son todas, es el 50%, simplemente que andaba muy deprisa y no pude hacer el otro canal, que es el canal donde están la mitad de las que están aquí, que no están aquí porque no las ven, porque no las puse, están no encapsuladas. El 50% de la población bacteriana que alcanza los alveolos se reencapsula y eso es muy importante, lo estamos estudiando en el laboratorio. Lo que es importante para esta plática es que causan una toxicidad muy, muy grave. Aquí vemos a la wild type y a la mutante y pueden ver claramente cómo hay desprendimiento de las células. En ambos casos, esta bacteria tiene todos los otros factores de virulencia, una hemolicina potente, etcétera, pero no tiene peróxido de hidrógeno. Cuando vemos en los alveolos, realmente hay una citotoxicidad muy grave y en la arteria también está destruida por completamente todo el endotelio, cuando en la doble mutante vemos claramente el endotelio, los eritrocitos están adentro, etcétera, como si nada hubiera pasado. Si nos acercamos, incluso lo que vemos
es que la bacteria reemplaza ese tejido. Y esto no es una adherencia como hacen seguramente algunos de ustedes en sus prácticas de que le echan las bacterias a las células y la ven de esa forma, porque se parece mucho a una de esas adherencias que seguramente le gusta mucho al doctor Villamil, de Escherichia coli, una adherencia localizada que se llama, o agregativa, algo así, de agregativa, perdón. No, este es el tejido cortado por la mitad, entonces las bacterias están reemplazando el tejido y están suspendidas en el tejido. Manténgalo en cuenta porque vamos a ver cómo es que las bacterias se cuelgan literalmente del tejido con unos estudios in vitro que hicimos. Y bueno, la destrucción es evidente en el endotelio y así es como pasan a la sangre. Y ya no hay manera de regresar, de regenerar todo este endotelio cuando hay una destrucción tremenda del lugar donde nosotros respiramos. Entonces nos fuimos in vitro a preguntar qué es lo que estaba pasando con el peróxido de hidrógeno, pero la primera pregunta que hicimos es si la hemoglobina, que hay una hemorragia como lo habíamos visto antes, tenía algo que ver en esta patogénesis. Y el experimento es muy sencillo, lo ponemos en unos microplacas, en estreptococos, hacemos una solución de hemoglobina y bueno, podemos separar las bacterias planctónicas y los biofilms. No sé si va a tener algo que ver, a ver, pero bueno, se los comento que agarramos el sobrenadante y lo separamos y nada más tomamos el sobrenadante libre de bacterias. Y lo primero que hicimos, yo soy químico, entonces nos fuimos al espectrofotómetro o al espectroscopio, como le llamamos por aquí, a preguntar qué pasaba con esa hemoglobina. La línea roja que están viendo aquí es la hemoglobina oxigenada. Es un cultivo de la doble mutante, pero así se ve el cultivo control de la no infectada. O sea, la hemoglobina oxigenada absorbe a los 415 nanómetros y la oxigenación se ve en las cadenas alfa y beta, claramente como algo que aquí le llamamos como las bunny ears o las orejas de conejo. Si la bacteria le quita el oxígeno, entonces esas orejas de conejo se ponen flat y además se mueve el grupo hemo, que es lo que el 415 que vemos aquí es el grupo hemo o el fierro, que es lo que absorbe, es lo que da la color rojo, ¿no? Y entonces eso se absorbe, ese grupo hemo cambia de absorción de 415 a 405 y eso pasa muy rápidamente. Eso fue otra cosa que nos llamó también la atención y lo pusimos en el grant. Esta bacteria no tiene en la sangre, si ustedes recuerdan sus clases de patogénesis, no hay oxígeno disponible, es anaeróbica, a pesar de que está llena de eritrocitos, pero el oxígeno está todo agarrado en la hemoglobina. Bueno, esta bacteria tiene un mecanismo extra, como es el producir peróxido de hidrógeno para zafar ese oxígeno porque lo oxida y hacerlo disponible para ellas. Nunca hemos llegado todavía hasta ese punto porque estamos todavía en los pulmones, pero en la sangre debería de decir algo estas reacciones. Este es un resumen. Lo que sucede con la hemoglobina oxigenada cuando hay peróxido de hidrógeno es que de hecho se forma un radical. El radical se los voy a enseñar, creo, aquí en esta plática, porque también lo fuimos a describir. Se forma un radical. Ese radical se autooxida a algo que se llama methemoglobin y esa metahemoglobina absorbe a 415. Y lo puse a propósito en verde y ahorita van a ver por qué. Entonces, oxigenada roja, no oxigenada verde. Y si hay más peróxido de hidrógeno, como sucede cuando la bacteria está creciendo, lo que sucede es que hay más radical, los radicales son altamente reactivos y se le pegan a todo y también se destruye el grupo hemo, o más bien se libera el grupo hemo y es tóxico. Entonces, dentro de este cóctel tenemos muchísimas cosas que pueden hacer daño y esto es una reacción de oxidación. Les decía que lo verde es importante porque nosotros mandamos el primer paper, de hecho, con un estudiante que estuvo haciendo aquí un verano de investigación, de hecho, un estudiante de medicina, a la señorita McDavid, ahorita está haciendo su especialidad en algún lugar en Virginia. Pero simplemente lo que pasaba es que la doble mutante no producía esa coloración verdosa y esa coloración verdosa es algo que se llamaba alfa hemólisis. En bacteriología hay 3 tipos de hemólisis, alfa, beta y gamma, que es una clásica imagen de la American Society for Microbiology. Sabemos que causa la beta. La gamma es la ausencia de hemólisis por
absurdo que parezca, y la alfa simplemente no se sabe, ¿no? Este era el director del laboratorio de estreptococos del CDC, doctor Falkland, y dice, no hay ninguna enzima documentada que produzca la alfa hemólisis. Bueno, no es una enzima, es una reacción de oxidación que cambia la hemoglobina, que es normalmente roja, la cambia a verde. Poco a poco ha estado tomando más importancia sobre, no va a cambiar el hecho de que se clasifica como alfa hemólisis, lo que va a cambiar es que nosotros sabemos que no es ninguna hemolicina, la, es la reacción, es una reacción bioquímica que sucede por el neumococos. Nada más se lo quería dejar ahí, no tiene nada que ver con la patogénesis, lo publicamos de hecho, uno de estos fast tracks, porque nos pareció importante. Lo que sí es importante para patogénesis es que cuando hacemos estos caldos en cultivos de células alveolares, vemos además que se forman estos agregados de hemoglobina, que los que estudian biofilms en los hospitales los ven mucho en los catéteres. Y es lo que estamos nosotros proponiendo, muchos de esos agregados y esas estructuras que se ven tan notorias como en este caso, que incluso parecen neutrófilos, de esas neutrophil traps, son agregados de hemoglobina producidas por el neumococos que está aquí en rojo, porque une a hemoglobina, pero eso es algo que les dije, no vamos a hablar sobre lo que le pasa al neumococos hoy. Lo que sí hicimos en este paper que está en revisión fue demostrar que se provienen los agregados. Ya había un paper, de hecho, déjenme les platico lo que pasa, donde se ponía, el uno es el control, la hemoglobina sola en una solución de PBS, y cuando le agregan 10 y 100 micromolar de peróxido de hidrógeno, se produce una polimerización. Estos son los monómeros, son de 15 kilodaltones y se forman dímeros y luego tetrámeros. Hicieron el Malditov y que ven el alfa y el beta, y cuando le ponen peróxido de hidrógeno, está oxidada, pierden el alfa, el beta está ahí. Y bueno, un Western blot con el anticuerpo contra alfa, la cadena alfa, se ve claramente cuando se pierde el monómero y se forman los dímeros y los multímeros, como les llaman. En nuestro caso, perdemos los dos. Estos experimentos de hace 10 años o más de 10 años se hacen con substratos específicos, o sea, tienen limitados los substratos, porque una vez que reacciona ya no hay más para reaccionar, obviamente, ¿no? El peróxido reacciona con el HIM y una vez que se vuelve agua y oxígeno ya no hay más peróxido. En estos cultivos nosotros, Pneumococos está constantemente produciendo peróxido y aquí se polimerizan ambas, la alfa y la beta, la cadena beta, y solo sucede en los cultivos donde tenemos a la cepa que produce peróxido de hidrógeno y no a la doble mutante. También, y es importante para la oxidación, ¿no? Lo que nos dio la idea de que, bueno, esto debe de ser importante. Hicimos estudios metabolómicos, tomamos los sobrenadantes, los mandamos al West Coast Metabolomic Center en San Diego y nos mandaron los datos, ¿no? Entonces, los datos están muy claros, existen las poblaciones se separan de los metabolitos, los que crecen en presencia del peróxido de hidrógeno están en este lado, los que crecen en la ausencia se agrupan y se separan claramente. Y además podemos hacer nosotros los análisis estadísticos e identificar a las moléculas que están involucradas en esto o las que se están produciendo más. Las dos que les importante para esta plática es methionine sulfoxide, que es una de las que más se sobreregula o su presencia aumenta cuando hay peróxido de hidrógeno, y la otra es ácido piruvato, porque es el substrato, obviamente, del peróxido de hidrógeno, lo cual además nos dice que la bacteria no solamente lo que ellos producen de piruvato a través de su glucolytic pathway está utilizando para hacer el peróxido de hidrógeno, pero está tomando directamente el piruvato del medio y lo está convirtiendo en peróxido de hidrógeno. Entonces, esas dos cosas son importantes. Cuando fuimos a verlas, bueno, eso es importante para la oxidación. Methionine sulfoxide es uno de los 2 aminoácidos que se pueden oxidar, que no tienen un grupo hemo. Me costó mucho trabajo. Yo, a pesar de que mi formación es químico farmacobiólogo y de diagnóstico, no químico
puro. Y entonces, de la manera en que entendimos esto, es que dentro de la proteína de hemoglobina habían aminoácidos que eran prone to oxidation, o sea, que se podían oxidar. Y de esos están la methionine, que está aquí. Bueno, este es methionine sulfoxide, identificada en este paper como uno de los aminoácidos que se oxidan y identificadas en el nuestro dentro del contexto de la infección con neumococos. Y el otro que les estoy señalando aquí es una cisteína. Entonces, las cisteínas y las methionines, los dos tienen grupos azufres y los dos se pueden oxidar. En este caso se llama methionine sulfoxide y en este caso se llama ácido cisteico. Pero también hay otra forma que les voy a mostrar más adelante que tiene una manera más fácil de identificarla en vez de mass spectrometry. Entonces, manténgalo en cuenta. Estos datos, obviamente, cuando los volteamos a ver, los miramos, es lo que nos hizo pensar, bueno, acá virtualmente cualquier cosa se puede oxidar. No solamente se está oxidando el grupo hemo, que además lo destruye, sino se están oxidando las proteínas los aminoácidos de las proteínas. ¿Eso tiene algo que ver en la patogénesis? Para allá vamos. La otra cosa que observamos, y este es un paper que lo publicamos hace muy poco, es que cuando se degradaba el grupo hemo, porque esto es degradación, ya lo publicamos también, y ni siquiera se los había mostrado, les mostré el cambio hacia methemoglobin, pero además de que cambia para un lado en 30 minutos, a las 2 horas perdemos el pico y a las 6 horas se desaparece. Y voy a insistir que esto es espectroscopía. Sí, es un espectrofotómetro del que cuando doy clases con los químicos les digo, los que ustedes tienen botados ahí que nunca utilizan, porque, bueno, obviamente que este te va a dar un rango de espectros, pero no es más que un espectrofotómetro. Y al abrir el espectro, hace rato les mostré este 350 a propósito, porque todo eso lo guardamos, nosotros siempre veíamos este otro pico que se aparecía cuando se degradaba. Y este otro pico es una especie diferente del grupo hemo, que a los físicos no les gusta llamarles un radical, pero lo es. Entonces, cuando se aparecía esto, yo lo que pensaba era que era un producto de degradación, erróneamente, porque, insisto, si vemos algún pico, viene de la absorción. Es un método colorimétrico, entonces no tendría por qué ser la proteína. De todas maneras, tratamos a esas bacterias a esos cultivos con DNasa, con proteasas, inhibidores de proteasas, y nunca pudimos detener eso con esto. O sea, además apoyaba que era el peróxido de hidrógeno lo que estaba provocando esto. Cuando le pusimos catalasa, entonces ya no veíamos estos picos. No les pongo las imágenes porque sería un mundo de cosas, pero cuando lo agregamos catalasa, esto es lo que vemos, este pico, o thiourea o hydroxyurea, que son antioxidantes. Así que todo esto claramente nos decía, las dos, thiourea y hydroxyurea, son antioxidantes. Ellos se le pegan al peróxido de hidrógeno y evita. La catalasa lo metaboliza, lo split in two parts, right? en agua y en oxígeno, pero estos son scavengers del peróxido de hidrógeno. Así que está claro que es una reacción del peróxido con el grupo prostético, que es el grupo hemo, para formar esta especie nueva, y fuimos, y dije físicos porque trabajamos con un físico en Atlanta, fuimos a hacer electron paramagnetic resonance con Dr. Watney en Emory University. Básicamente lo que vemos aquí es una especie de radiografía, son electrones. Si hay un radical en nuestro medio y lo metemos al equipo, al EPR, entonces vamos a ver ese espectro magnético que forma el radical. Entonces, en los cultivos de la wild type se ven esos radicales, y he estado llamándole Tiger 4, pero ese es un Streptococcus, una cepa de referencia. La doble mutante no tiene ese radical. La complementada lo forma otra vez. La wild type con la catalasa no lo forma.
siempre utilizamos 2 o 3 cepas porque ellas se comportan diferente, nosotros lo sabemos y así lo decimos en nuestros artículos. No, no hacemos estudios strain specific, sino siempre metemos al menos 3 cepas. Estas son 2 de ellas, EF3030 se llama, y la wild type lo produce, la doble mutante no, y bueno, con catalasa no lo produce. Además sabemos que por la sonda que utilizamos, sabemos que es un radical que se forma en un residuo de tirosina, y el más probable que suceda es este residuo de tirosina que está muy cerca del grupo Him. Así que lo que nosotros pensamos que está pasando es que ese radical simplemente le quita los enlaces dobles al Him, se desprende y el grupo Him se destruye, porque no lo vemos en las espectroscopías, pero tampoco lo vemos cuando hacemos otras mediciones, hacemos cuantificaciones que no lo estoy mostrando aquí. Lo importante para aquí es que cuando todo esto sucede, existe citotoxicidad. Estos son hicimos 2 o 3 estudios, este probablemente sea el LDH assay, o sea, el lactato deshidrogenasa. Y bueno, la wild type produce un 25% de citotoxicidad a este tiempo, creo que es en 4 horas. Cuando la doble mutante no lo produce, no les dije que esta es la fuente mayor de peróxido de hidrógeno, así que tampoco hay efecto citotóxico, y la otra que regresa el lactato al piruvato produce una cantidad importante de peróxido y no hay mucha diferencia. Pero bueno, esto solamente confirmaba que era importante. Y todos estos datos, a ver, ¿tendrán alguna pregunta? Que vamos a entrar a la segunda parte que dura como unos 20 minutos. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿No? Okay. No, pero creo que las Okay. al final. Ok, seguimos, ok. Bien, entonces yo me fui de tour a unos Gordon Conference que se llaman, a aprender un poco sobre metales, porque todo esto a mí me llamó mucho la atención. Y dentro de todas esas pláticas descubrimos algunas personas expertos, ¿no? Este es un grupo en Italia que es el experto en proteínas con hierro, de unión, no, proteínas con hierro, no de unión a hierro, o hemoproteínas. Y lo que vemos aquí es un review de ese grupo donde nos muestra la cantidad de proteínas que hay que tienen Him, las que están azules, o que tienen hierro, las que están en orange. O sea, cualquier proteína, los digo por experiencia, no se los mostré, me van a tener que creer, cualquier proteína que tenga hierro es susceptible a la reacción de Fenton cuando lo pones con peróxido de hidrógeno. En la realidad no sucede porque hay peroxidasas en la célula. Entonces tienen que haber ciertas condiciones específicas para que el neumococos pueda atacar a esas proteínas. Yo no estoy diciendo que a todas les va a dar oxidación, pero les estoy mostrando que hay una cantidad de blancos importantes, ¿no? Y a nosotros nos interesó mucho las que están en el citoplasma, las que están en la mitocondria, por los estudios que habíamos visto. Cuando hay toxicidad, se liberan los eritrocitos y ellos tienen una una neumolicina que libera hemoglobina. Y en la mitocondria ahorita verán por qué, pero bueno, se los adelanté cuando les dije que el neumococos mata Staphylococcus aureus, a hemófilos, E. coli, a todas las que le pongan enfrente cuando las condiciones son adecuadas, las va a matar. Y lo que ellas tienen y que no tienen neumococos es la cadena respiratoria, ¿no? Electrotransfer chain. En fin, que nos llamó mucho eso la atención. La otra cosa que me llamó la atención es que el 50% de todas estas proteínas que vemos aquí, miren, en la mitocondria hay 35% de proteínas que tienen grupo hemo. Es que no todas estaban relacionadas con el transporte de oxígeno, que fue lo que nosotros usamos como argumento o justificación ante el NIH. De hecho, es solamente el 10%. Entonces, lo que quiero decir es que hay un 50% de posibilidades más de que Pneumococos esté incluso haciendo otras, o este peróxido de hidrógeno esté haciendo otras cosas dentro de la célula, y sobre todo interfiriendo con las reacciones catalíticas, ¿no?
Justo eso nos llevó a la segunda parte y a donde está mi laboratorio en este momento. Hace 4 o 5 años, nuestra pregunta fundamental era si esa oxidación de hemoproteínas contribuía a la patofisiología, y ahora le borramos esa hemoproteína. La realidad es si la oxidación de proteínas contribuye a la patofisiología, y todo parece indicar que sí. ¿Por qué es importante eso? Se los dije hace un rato, lo vimos de hecho, porque un oxidante se puede tratar con un antioxidante. Entonces, uno de los problemas que tuve al principio fue, bueno, este es peróxido de hidrógeno, no puedes agarrar, no puedes darle con un antibiótico, no puedes hacer otra cosa más, pero sí puedes tratar con un oxidante o un antioxidante. Estas son las reacciones que hemos estado hablando. Lo que sucede en estos cultivos con hemoglobina o con cualquier otra fuente de hierro es que se produce un radical hydroxyl, que también lo publicamos en el Journal of Bacteriology como 6, 7 años atrás. Los otros dos que, bueno, y aquí está el hydroxyl radical y el ferril radical que les mostré hace un rato, que lo acabamos de publicar en Spectrum, del hemoglobin, pero también descubrimos el del cytochrome C, que estamos por enviarlo en bio, y así todos estos datos lo que nos dicen es que hay una cantidad impresionante de sustancias tóxicas. El grupo hemo es por sí solo tóxico, pero además estos radicales que pueden estar causando daños. Y luego, pues como yo me formé en biología celular, siempre me ha interesado mucho el citoesqueleto y hicimos los experimentos que les voy a mostrar en un segundo. Estos son infecciones de células alveolares con cepas. Esta es la EF3030. Es una cepa de Streptococcus pneumoniae de referencia, whole genome sequencing. Y teñimos la actina, la tubulina y el DNA. Bueno, este es el merge. Y tenemos 2, 4 y 6 horas y la mutante. Lo que vemos a las 6 horas con actina es que las células se han desprendido, ¿no? Las células se hinchan, el citoesqueleto se colapsa de alguna manera y la célula se hincha. El citoesqueleto de tubulina es todavía más dramático porque se colapsa pero se desaparece. Entonces a las 4 horas 3 o 4 tienen citoesqueleto y a las 6 horas ninguna tiene. Y a las 6 horas en la doble mutante todas tienen el citoesqueleto de tubulina. El de actina tiene algunos daños, no se ve también, pero no les voy a mostrar más de actina, bueno, vamos a dedicar a tubulina, que es la más dramática además. Y bueno, con el confocal nosotros podemos hacer cualquier cantidad de mediciones y medimos los intercellular detachment y vemos claramente que tiene un 15% de detachment con respecto a la que no tiene peróxido, lo cual está claro porque se están inflamando o están infladas o hinchadas. Y también podemos nosotros contar las células que tienen, decirle al software, dime cuántas tienen el citoesqueleto de tubulina, y bueno, a las 6 horas ninguna, ¿no? Y no nos tengo que convencer, acá está, no hay nada, y esto es significante. En algunas regiones sí hay pérdida del citoesqueleto de tubulina, la célula está en completo estrés. Esta es una amplificación de la doble mutante, donde se ve que casi todas tienen el citoesqueleto con algunas células que lo han perdido, pero si quitamos el citoesqueleto vemos la cantidad de bacterias que hay adentro ya a este time point, ¿no? Que son seguramente 6 horas. O sea, es un control además para nosotros en el paper donde mostramos, aquí está la bacteria adentro, no ha perdido su capacidad invasiva, etcétera, etcétera. Lo que no tiene es producción de peróxido de hidrógeno y no le hace nada al citoesqueleto de tubulina. Bueno, más adelante hicimos otras cosas más. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a irnos rápido. Sacamos el citoplasma de las células y preguntamos si estaba tubulina, y como vemos aquí, de hecho no está a las 16 horas. Y usábamos beta-actina como loading control, pero tampoco también se está desapareciendo beta-actina, y yo les decía que GAPDH tiene un centro de HIM. Realmente no lo sabíamos hasta que lo tratamos de usar como loading control. Todas estas tres son típicamente los loading controls de todo el mundo. En el caso de neumococos,
no se van a poder usar al menos después de 8 y 16 horas porque se empiezan a degradar. Esto nosotros lo llamamos una degradación no proteolítica hasta ahora. La mayor parte de esta degradación está asociada al peróxido de hidrógeno, pero no toda, ¿no? La mutante no lo tiene. Y afortunadamente las células tienen catalasa y la catalasa, a pesar de que tiene un grupo hemo, y en otra práctica tengo la explicación de eso, pero se me fue la onda por hoy, no hay degradación de catalasa, al contrario, la catalasa en los dos casos aumenta y esta es la que utilizamos nosotros como, loading control o ¿cómo es que dice? Para normalizar nuestras cuantificaciones y aquí se ve claramente que la wild type pierde toda la tubulina con respecto a la doble mutante. Pero bueno, la tubulina no tiene realmente el grupo hemo que pueda ser oxidado y puedes estar perdiendo la señal. Esto es un Western blot, es una proteína. Entonces, lo que sí tienen estas proteínas son cisteínas y methionines. Las methionines es más difícil hasta ahorita. Tal vez no hemos buscado suficientemente, pero hasta ahorita la única manera en que yo he encontrado es espectrometría de masas, pero las cisteínas son más sencillas y ahorita por eso les estoy apuntando aquí la cisteína 129, que es una de las más accesibles en la beta, que es la que nosotros buscamos por Western blot, aunque hay dos en la cadena alfa que también debe de estar contribuyendo para esto. Entonces, esa cisteína, dije que se forma el ácido sulfénico cuando se oxida. Y existe un reactivo que es además común, yo no lo sabía hasta que lo empezamos a buscar, que se conoce como el DCP-RO. El RO, y está aquí, este es la cisteína y el ácido sulfénico, es el oxígeno que se le pega al azufre que está por aquí para que se forme el ácido sulfénico, y este DCP-RO es una molécula específica para el ácido sulfénico. Se le va a pegar específicamente el ácido sulfénico. O sea, todo lo que sea positivo a RO, si utilizamos este RO, va a indicar oxidación de cisteína. Pero además este RO quiere decir rodamina, y la rodamina es un fluoróforo natural que se excita y lo podemos utilizar en microscopía confocal. Y bueno, les platico el experimento. El mismo experimento, de hecho, infectamos a las células con las bacterias, la wild type, la doble mutante, extraemos el citoplasma, nos quitamos de encima núcleo, membranas, mitocondria, todo. Solo nos quedamos con las proteínas citoplasmáticas. Y a simple vista, incluso nosotros podemos notar la coloración roja en la wild type con respecto a la no infectada o a la infectada con la mutante en peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esta reacción? El DCP-RO se le va a pegar al ácido sulfénico y lo podemos obviamente ver visualmente y hacer por espectroscopía una especie de dose response. Podemos llevarlo al confocal y ver a las células tal cual, porque este es un fluoróforo, o podemos utilizar un anticuerpo que ya existe, porque este es un sistema para ver oxidación. Un anticuerpo que existe contra RO y hacer Western blot. Entonces, de los 3 readouts, este es uno de ellos y estaba claro que las proteínas citoplasmáticas tienen mayor oxidación. Y entonces ahí fue donde se le ocurrió el nombre de oxidomi. Hay una oxidación masiva, a pesar de que aquí en la doble mutante esté llena la célula de bacterias. No existe oxidación. Y bueno, este paper es de hecho de un postdoc que está de sabático, un profesor de la universidad, no, es un profesor ella es de Tabasco, pero viene de un centro de investigación, Ecosur creo que se llama, algo así, que les dan un año sabático y decidió venir, y ella estudió oxidación en levaduras y decidió venir acá y bueno, ha hecho cosas espectaculares como esta que les muestro. Entonces, cuando corre, las células son las células bronquiales. Estas son células específicamente, estamos utilizando bronquiales porque son las primeras que el neumococo se encuentra. Se ve claramente a las 18 horas la mock infected, o sea, esto lo puso todo excepto
la bacteria o la infectada y se ve claramente la oxidación de las proteínas. Todas estas proteínas están oxidadas. ¿Quiénes son? O todavía no lo sabemos. Vamos a hacer espectrometría de masas cuando empecemos a jalarlas por inmunoprecipitación. Vemos a la actina y ella reproduce los experimentos que ya habíamos mandado antes, donde después de 18 horas ya la actina empieza a disminuir porque hay una destrucción no proteolítica o proteolítica, pero activada directamente por la presencia de este peróxido de hidrógeno. Y bueno, hemos cuantificado esto y a pesar de que se ve claro aquí, bueno, la cuantificación es estadísticamente significante. Este trabajo está en proceso y justo terminó hace como 1 o 2 semanas de hacer los de la doble mutante, y la doble mutante se comporta prácticamente como la no infectada, o más bien la mock infected, con respecto a que no hay muchas proteínas oxidadas. Hay un background, se los dije, si no es fosforilación o quorum sensing en bacterias, la señalización se da por oxidación en las proteínas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque parte de nuestra propuesta es que además esta bacteria está modificando, está jugando con las células al oxidarla, no nada más las lleva a la muerte de alguna manera, porque no sabemos a ciencia cierta cómo sucede, sino que podría estarle diciendo que haga o no haga algunas cosas a través de la oxidación de todas estas proteínas. Les platiqué, podemos ir al microscopio y además teñir cosas que ya sabemos que deberían de pasar, como la tubulina, y además lo que nos encontramos fue algo espectacular. En realidad no me lo esperaba tan espectacular, pero sucedió. Y lo mejor es que no lo hice yo, sino nuestro trainee. Am, cuando infecta con la wild type, la roja son las células oxidadas y los verdes es el citoesqueleto de tubulina. Si se pueden dar cuenta, y espero que los convenza esto, en todas las que hay rojo no hay tubulina, y en todas las que hay verde no hay rojo. Y aquí no hay ningún efecto, porque en estas están todos los canales y aquí le quité un canal, o sea, el verde, y justo coincide que cuando le quito el rojo, solamente donde hay verde no hay rojo, ¿no? Y todas estas zonas empieza a haber oxidación y empieza a colapsarse el citoesqueleto. En la doble mutante sí existen colapsos, están estresadas las células y esto es una cosa dinámica en el citoesqueleto. Hay algunas células que están oxidadas y no tienen citoesqueleto. Aquí lo podemos ver en esta célula, ¿no? Ahorita estamos cuantificando todo esto, pero es muy subjetivo la cuantificación y me refiero a no se aprecia como en las imágenes, ¿no? Podemos hacer un corte XZ o YZ con el confocal y vemos claramente que toda la célula tiene marca de oxidación cuando la hay, y cuando no la hay, la única marca que vemos es la marca del citoesqueleto, o en esta otra parte aquí. Y también podemos notar la hinchazón de las células con la wild type, en las células mutantes se encuentran normales a pesar de que estén llenas de las bacterias. Y bueno, seguramente si no tienen un microscopio confocal, consíganse uno porque pueden llegar muy, muy cerca de lo que está pasando y hacerse muchísimas otras preguntas. Esta es una repetición, pero ya a una cercanía tan grande como el 4 es micrometers y micrometers, y donde vemos que las que no tienen citoesqueletos están completamente rojas. Y esta es la wild type. Déjame ver cómo voy de tiempo. Ok, ya son las 2 de la tarde. Todavía tenía otro poco de la mitocondria, pero me parece que lo podemos dejar para la próxima vez. Son como otros 20 minutos más de fun stuff. Mientras antes de 1:30. Sin problema, doctor, tenemos Ok. tiempo. Ok, bueno, gracias. ¿Usted está de acuerdo? Le damos. Yo estoy de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Ok, Excelente. hoy es viernes. Ok. El cuerpo lo sabe. Eso. Ok. Este es un preámbulo. Nosotros sabemos, lo dije, encontramos una serie de proteínas y dentro de esa estaba el citocromo C. Aquí está, en la cadena respiratoria. Tiene un grupo hemo, se podría oxidar.
Neumococos mata a los que tienen cadena respiratoria y además, leyendo, encuentras que la tubulina es muy importante para que se regule la mitocondria. Es súper importante, como lo vemos aquí, para que entre ATP, el canal este de Voltage Dependent Anion Channel está tapado por tubulina y la mitocondria, de hecho, está suspendida en el citoesqueleto. De entrada ya nos tenía tantas cosas dentro de la cadena respiratoria interesados en ver qué estaba pasando. Fuimos a Confocal, vimos, este es el mock infecte, las mitocondrias como se deben de ver, que además parecen bacterias, ¿right? Y las que están infectadas con una cepa wild type de nemococos, estas se agregan, estas mitocondrias, porque las células también están hinchadas, obviamente no están igual que en este caso. Y bueno, hicimos los mismos experimentos de la hemoglobina, no los voy a aburrir con eso, se los muestro porque es muy evidente que se degrada el grupo hemo, se viene un radical, y aquí además en la molécula, en este 3D de la molécula tenemos a la methionine que nosotros sabemos que se oxida en hemoglobin, pero que no está tan cerca como en este caso. Pues en el caso del citocromo C lo tiene justo arriba agarrado, ¿no? En el caso de la hemoglobina aquí hay oxígeno y en el caso del citocromo C lo que hay es una methionine. Entonces estaba muy fácil decir, no, esta oxidación está dada por todos estos aminoácidos que están dispuestos a ser oxidados. Pero lo que realmente me interesaba a mí es la respiración. Tenemos un core aquí que se llama el Mitochondria Core, donde tienen unos equipos bastante sofisticados y podemos hacer muchas preguntas. Realmente el equipo, la manera más fácil de entender es, te dice si se consume oxígeno o no, o si se produce ATP o no. Al final es igual. Si se consume oxígeno hay producción de ATP y viceversa. Entonces, si nosotros aislamos mitocondrias de ratas, del corazón de las ratas, que son las más activas por estar en el corazón, obviamente, las echamos a este aparato, es un Ouroboros o puede ser uno que se llama Seahorse, y nos da una respiración basal. Si nosotros agregamos un poco de substrato, entonces se consume más oxígeno o se produce más ATP. ¿Ok? Esto es lo que está representado aquí. Entonces, al agregar el sustrato, nosotros vemos consumo de oxígeno. Ahora, si además agregamos neumococos, la pregunta era, ¿se interrumpe la respiración al agregar neumococos? Esa era la pregunta. Y les muestro los diferentes complejos de la cadena respiratoria, el 1, 2, 3, 4, etcétera. El ATPase está por acá. Empezamos con el 1 y el 2. Podemos hacer preguntas en cada uno de los complejos agregando los substratos de los complejos. Tampoco los voy a aburrir mucho con esto, pero si agregamos el substrato para el complejo 1 y luego no hay consumo de oxígeno, entonces nosotros deducimos que se inhibe la respiración, siempre y cuando eso suceda. O viceversa, agregamos succinate y no hay en la respiración aquí aparece, este es el oxígeno que se produce en agua, ¿no? Entonces el oxígeno se reduce en agua y después hay producción de ATP. Ok, bueno, antes que continúe, el citocromo no está aquí, es el último paso. El citocromo, esa era la pregunta real. Si el citocromo se oxida, ya no va a haber producción de ATP. Esa era la pregunta original de este estudio y lo que nos encontramos fue con algo completamente diferente. Aquí está el complejo 1, que es y esta es la respiración. Así que lo que vemos aquí es que se inhibe la respiración, period. Y cuando ponemos a los cultivos de la doble mutante no se inhibe y a los cultivos de la complementada se inhibe la respiración. Al bloquear el complejo, al preguntarnos si se bloquea el complejo 1, de todas maneras no nos dice si el citocromo que está río arriba tiene algún problema. El problema vino cuando vimos que el complejo 2, cuando le preguntamos, el complejo 2 está activo, porque usted puede producir ATP a través de su complejo 1 o a través de su complejo 2. Y los dos son separados. Y este es el complejo del ciclo de Krebs, succinate dehydrogenase. Entonces,
Si el complejo 2 está activo, ya de entrada nos dice que el citocromo no se está afectando, porque el citocromo está arriba. Y ese fue el verdadero problema. Ni tanto un problema, porque encontramos cosas muy, muy interesantes. Bueno, puedes agarrar las enzimas de las mitocondrias después de que acaba el experimento y preguntar si tienen actividad. Y bueno, no tienen actividad. Y ahorita les platico qué son estas glutamate and malate and succinate, ya lo están viendo aquí, que es el sustrato del complejo 2. Realmente, el segundo problema, bueno, el problema anterior es que no era el citocromo, ¿no? En el caso de la respiración, yo no estoy diciendo que no contribuya a la patogénesis, pero no contribuye al bloqueo de la respiración. Pero hay bloqueo de respiración y eso es importante también. El problema fue que cuando agregamos un substrato más cercano, y ahorita les voy a decir por qué digo más cercano, que es el NAT, o sea, el NAT reducido lo agregamos y se oxida, no hay inhibición del complejo 1. Ya sabíamos que no había inhibición del complejo 2, ni del 3, ni del 4. De todas maneras lo hicimos. No me acuerdo cuáles son los substratos de cada uno de ellos. Hay unas tablas y ahí los encuentran y se los echan como en recipe para hacer una comida. El más importante era el 1, porque entonces agregamos el NAT, NADH, y el complejo 1 funciona. Lo que nos quiere decir es que lo que se inhibió en el primer experimento venía arriba y no era la actividad del complejo 1. Y ahorita les platico por qué. Bueno, obviamente que nosotros en todos estos estudios verificamos que hay producción de peróxido de hidrógeno, las hay. Usamos mucho más esta cepa de referencia porque produce más peróxido de hidrógeno, como lo vemos aquí, pero siempre tenemos esos controles internos para que lo que estemos viendo lo creamos a ciencia cierta de que algo está pasando aquí, entonces continuamos. Y lo que pasa es, de hecho me voy a saltar porque ya no tenemos mucho tiempo. Lo que pasa es que el complejo 1 los electrones vienen del ciclo de Krebs. O sea, la molécula donadora de electrón es este NADH y se producen diversas reacciones del complejo de Krebs. Por ejemplo, la reacción de malato a oxalacetato produce NADH, piruvato a acetyl-CoA produce NADH, isocitrate to ketoglutarate produce NADH. Entonces, lo que nosotros hacemos es que agarramos esos substratos específicos y se lo agregamos a la máquina. Entonces, cuando lo agregamos y hay una inhibición, por ejemplo, agregamos piruvato y malato y no hay inhibición, quiere decir que lo que está haciendo el peróxido de hidrógeno no es aquí, porque ni inhibe el piruvato ni el malato. Sin embargo, si agregamos glutamato y malato, y esa es la manera más sencilla de ver estas reacciones. Es un poco más complicada y estamos tratando de conseguir $500,000 para entender todo lo que está pasando. Pero si agregamos glutamato y malato, el malato está aquí, pero el glutamato está por aquí y ahorita les voy a mostrar por qué el glutamato es el que hace alfa-cetoglutarato. Aquí es donde ocurría la inhibición del complejo 1 que veíamos. Anteriormente, los ensayos originales se hicieron con glutamate and malate. Hicimos una combinación de substratos y prácticamente estos eran los únicos que inhibían. Este es un control positivo de succinate que está aquí, como nos decía, el complejo 2 es parte del ciclo de Krebs, etc. En fin, ¿por qué glutamato? Bueno, glutamato entra al citosol, es un aminoácido y a partir de la glutamato dehydrogenase va a producir alfa-cetoglutarato y eso es lo que se involucra en el ciclo de Krebs para formar este NADH, que es el que se va al complejo 1. Entonces, en pocas palabras, lo que vemos aquí o lo que teníamos es una inhibición del complejo 1 en esta zona del ciclo de Krebs. Y podemos nosotros hacer preguntas de cuáles son las enzimas involucradas en cada uno de estos pasos o si las enzimas están siendo inhibidas. Y la respuesta es sencilla, la respuesta fue sí. La conitasa que hace que pase el isocitric acid a alfa-ketoglutarate se inhibe. La actividad de la enzima la inhibe el peróxido de hidrógeno. Importante, andamos buscando obviamente los mecanismos moleculares.
La otra que se inhibe es a alfa-acetoglutarato dehidrogenasa dehydrogenase, que hace que este KG pase a succinil coenzyme A, y el glutamate dehydrogenase, que es el que hace que glutamate se haga alfa-acetoglutarate. O sea, 3 de las enzimas, probamos muchas otras, solamente estas 3 se inhiben. Su actividad se inhibe con el peróxido de hidrógeno. Este probablemente es la última diapositiva, porque esto es todo muy, muy nuevo. El artículo lo vamos a mandar así a MBio. Creo que es importante, aunque hay muchísimas otras cosas más que hacer. Cuando vas a buscar la aconitase, bueno, pues es una isomerasa, que lo que hace esta isomerasa es que nada más le cambia la conformación al isocitrate, y tiene además centros de azufre, ¿no? Que son altamente oxidables. Hay muy poco acerca de eso. Encontramos un paper en Nature Communications donde patógenos modulan la aconitasa del ciclo de Krebs, pero en su favor, y eso es con las células, con leucocitos. No se ha visto en patogénesis antes que la aconitasa se pueda hacer inhibida por estas bacterias. Y con esto terminamos nuestra evidencia preliminar, o el mensaje que quería transmitirles, es que la invasión de bronchial y alveolar cells produce una toxicidad masiva y representa, porque se oxidan las proteínas, nuestros estudios preliminares del oxidoma, se producen muchos productos tóxicos a partir de estas oxidaciones, y lleva a cabo algo que le llamamos a estrangulación de la célula, porque se inhibe la respiración. Y bueno, nosotros llegamos hasta molecularmente hasta identificar qué se está inhibiendo. Y con esto me voy a detener aquí, si no, acá no vamos a poder, nos quedamos más. ¿Tienen alguna pregunta? Tus preguntas. Yo. Generas un ambiente lleno de especies reactivas, ¿no? Con esta infección de neumococo. Pero ¿cómo se protege el neumococo a todas estas ROS? Sí, esa es una muy buena pregunta. Primero, dentro de ese ciclo de Krebs, ellos no tienen, y recuerda que primero nosotros lo estamos estudiando nuevamente, de nuevo, ¿no? La bacteria lo secreta intracelularmente, eso lo tenemos en el paper que ya enviamos. Y así como sucede con las células, no hace blanco en ningún otro lado más que en la conitasa y en esas otras 3 enzimas hasta ahora. Neumococos no tiene ninguna de estas proteínas porque no tiene ciclo de Krebs. Tampoco tiene catalasa, y eso lo debo decir porque es, es, es hasta cierto punto, cuando yo empecé a estudiar esto, era hasta cierto punto increíble que una bacteria que produzca 1000 veces más peróxido de hidrógeno que Staphylococcus aureus y Escherichia coli no tuviera catalasa. Y ellas, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, la producen, y la producen masivamente. Ellos producen 1 micromolar de peróxido de hidrógeno o menos. Entonces, en realidad no sabemos a ciencia cierta cómo se protege. Esa es la realidad, porque no tiene una catalasa. Lo único que nosotros decimos y contesto es, bueno, no tiene los blancos más accesibles como es la aconitasa, y ahora lo puedo decir categóricamente, como en la aconitasa o las otras 2 enzimas del ciclo de Krebs, en donde que les pueda crear daño. Tiene otras enzimas, tiene proteínas que pueden ser oxidadas, sí. Cuando usted le quita el peróxido de hidrógeno en neumococos, crece mejor, crece como una Escherichia coli, de hecho. Por eso creemos que es parte de su vía de señalización, porque Streptococcus pneumoniae se mata él mismo con algo que se llama autólisis. O sea, sube normalmente en un crecimiento logarítmico, y una vez que llega al plató, que es a las 8 horas, baja y muere. O sea, usted viene a un cultivo de neumococos y pregunta cuántas bacterias hay, y hay 0.
De hecho, eso fue de mis primeros papers que yo publiqué con neumococos, porque no había nada y nadie se atrevería a decir, bueno, no hay nada, y si no hay nada, no hay nada, ¿verdad? Y tú le quitas el peróxido de hidrógeno y ellos crecen y se mantienen como Escherichia coli y hay millones de bacterias, ¿no? Entonces, realmente no sabemos por qué produce, bueno, por qué es por la glucólisis, ¿no? Esa es la vía que les mostré. Siempre y cuando haya oxígeno, siempre va a estar produciendo ATP a través de esa vía. Si no hay oxígeno, ellos crecen bien. Si no hay peróxido de hidrógeno, crecen mejor todavía. Y otra duda, me llama la atención si midieron cuánto hierro se libera en esta reacción de ruptura del hemo, ¿no? Porque según Sí, entiendo, primero se blanquea la hemoproteína y luego se da la ruptura del hemo. Y entonces, no sé si sea estequiométrico por la cantidad de daño que pueda haber, porque siento que es mucho daño para tan poco hierro que puede haber libre, porque según entiendo es difícil arrancarle el hierro al hemo. Y una vez que lo arrancas ya podría darse la reacción de Fenton, porque si no la reacción de Fenton no podría ocurrir sin hierro libre. eso es correcto. En realidad es muy sencillo. Empieza a haber la degradación desde los primeros minutos, de hecho, y liberación de hierro. Mira, neumococos y yo creo que otras bacterias, pero no puedo hablar de otras porque yo soy específicamente, trabajo con neumococos. Si usted le quita el hierro, nunca crece, no crece, pero nada, ni un poquito. O sea, con cualquier quelador de hierro en el medio y no crece. Eso es increíble, ¿no? Una bacteria que mata a 1 millón de personas en el año y si usted le quita el hierro, no hay crecimiento. Eso es fundamental y por eso estudiamos esto. Pero agrega un poco de hemoglobina, incluso con el quelante, y se libera. La cantidad que libera lo sabemos y lo publicamos en 2 papers diferentes, pero no lo recuerdo exactamente. No hicimos ningún estudio estequiométrico, porque en realidad lo que sucede cuando está en los pulmones es que no todas, y ese es el paper que está en revisión, no todas las bacterias sobreviven. Entonces hay una población que nosotros le llamamos la población suicida, que es la que no se protege, pero que hace que salga el hierro de los eritrocitos. Así que el hierro no es para todos, es para una población específica de bacterias y de hecho es para la población que produce la cápsula. Y es muy difícil, no, estoy más en el área biológica. Seguramente los físicos y los químicos puros lo han hecho y está publicado en las reacciones estequiométricas cuando se libera. Pero si hablamos de biología, lo que realmente pasa en un tejido es completamente diferente a lo que pasa en un tubo de ensayo. Nosotros nunca vemos estas dos poblaciones en un tubo de ensayo, por ejemplo, las que les mostré en los pulmones, una que produce cápsula y otra que no, pero en los pulmones la vemos en los tubos de ensayos, no, todas producen. Entonces, no hemos entrado a tantos detalles por otras razones, además. Venga, una última. Dígame. No, lo que guste. ¿Hay alguna? Es que siento que pues está, o creo yo que el peróxido no es tan reactivo, sobre todo porque tienes todas estos residuos de aminoácidos que protegen a las proteínas y que se suicidan un poco antes de dañar los centros metálicos para que de alguna forma protejas la liberación de metales al medio. Y la duda es si hay alguna otra proteína o alguna otra enzima con algún centro metálico que esté excretando la bacteria y que de alguna forma forme superóxido más que hidrógeno, peróxido de hidrógeno. Porque yo creo que el superóxido sí es más reactivo y sí va a atacar lo que sea y sí va a romper los hemos más que Sí, peróxido. sí produce superóxido y por incoherente que parezca, sí tiene una superóxido dismutasa. O sea que para el superóxido con respecto a la cantidad de peróxido de hidrógeno debe de ser, no lo recuerdo a ciencia cierta, pero debe de ser menor. Y aún así tiene una proteína que lo va a convertir
a algo que no es reactivo, que es la superóxido dismutasa, y creo que hay 2 isoformas, de hecho. En cambio, para el peróxido no la hay. Y no lo hemos hecho, esa es la realidad. A lo mejor alguno de los revisores nos los pide. No, yo nunca he cuantificado en los sobrenadantes de la doble mutante superóxido, porque no les hace nada. Y le puede uno poner 1 billón de bacterias y no le hace nada al animal. Por eso no hemos invertido el tiempo en ver el superóxido. Me explico, no solamente la hace menos virulenta, sino la hace más comible, vamos a decirlo en términos simples. El cuerpo se la quita de encima, bueno, al menos el de los animales, se la quita de encima, aunque le ponga usted 1 billón, o sea, 10 a la 9. Hemos llegado hasta 10 a la 9 y no les hace ni cosquillas a los animalitos. Y por eso es importante. Incluso mi estudiante de doctorado que se acaba de graduar, ella quería estudiar el superóxido. Y justo eso fue lo que le dije, mira, me parece interesante el superóxido, pero tu readout va a ser un lío porque si tú le quitas el peróxido de hidrógeno no le hace absolutamente nada. Entonces, en algunos otros sistemas es importante, incluso en la mitocondria, ¿no? Esas cantidades de peróxido y superóxido que se producen regulan cómo se produce el ATP. Sí, está muy claro, de hecho. Pues muchas gracias. Muy bonito el De trabajo. nada, es un placer. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Qué pues está, Chantal? Sí, la mía es muy básica, doctor. Muchas gracias por Ok. este trabajo tan molecular y tan preciso. Por ejemplo, nos mencionabas al inicio que la hemoglobina era una fuente de nutrientes de esta bacteria. Mi pregunta es si otras proteínas o han caracterizado otras proteínas blanco que puedan funcionar como nutrientes también. Sí, hay varias otras que se están estudiando, la que recuerdo ahorita, porque de hecho lo estudia un colega aquí en mi institución, es una proteína de unión a cobre. Como cualquier otro elemento, todos son importantes, el cobre lo es también. Y hay una proteína no recuerdo a ciencia cierta, de que se están estudiando, se están estudiando. No estoy seguro si se están estudiando desde el contexto del peróxido, porque es muy nuevo todo esto. Incluso una de las razones por las cuales mi laboratorio ha estado apoyado por el NIH es porque es nuevo y a nadie le había llamado la atención o nadie se quería meter en este tipo de enterprise que le llama aquí, porque es peróxido de hidrógeno. Cuando escuchas peróxido de hidrógeno, te vas a la farmacia a un botecito de peróxido de hidrógeno, pero estos bichos lo pueden estar utilizando. No lo sé, tiene algunas proteínas, incluso, por ejemplo, bueno, incluso tiene proteínas de unión hemoglobina. Tiene que unirse la hemoglobina. El mecanismo es cómo le quitas ese hierro a esa hemoglobina si no tienes sideróforos o el cobre, etcétera. No sé cómo lo están proponiendo, pero sí hay otras proteínas siendo estudiadas. El níquel es muy importante, el cobre también es muy importante para que crezcan estas bacterias. Y la razón por la que estudiaron la hemoglobina, me imagino que tiene que ver con el daño tisular que se genera en el pulmón. Esa fue una de las razones. La segunda es que incluso, bueno, a mi laboratorio hace como 7, 8 años llegó una profesora ya grande, retirada, la doctora June Scott. Es una de las profesoras que descubrió los transposones en estreptococos y todo esto. Es muy famosa. Y en el final de su carrera, ella estaba trabajando con hierro, captación de hierro, y ella veía que se formaban un montón de biofilms y me lo vino a enseñar. Y yo trabajaba biofilms en ese tiempo y lo usamos. Y lo que sucedía es que se forman esas biopelículas gigantescas como si fuera Klebsiella o como si fuera Escherichia coli, pero porque se polimeriza la hemoglobina. Y entonces, esa fue la razón fundamental por la cual yo empecé a estudiar. Pero cuando yo tomé el sobrenadante y vi esa reacción que se cambiaba y que se volvía verde y todo, obviamente con todo lo que yo ya sabía,
y lo empaté a la patogénesis. O sea, esta bacteria le está quitando el oxígeno y lo sabemos. Cuando lees un artículo de Streptococcus, dices, una vez que entra la sangre ya no hay oxígeno para la bacteria disponible, es anaeróbica. Y ahora sabemos que le puede quitar el oxígeno incluso bajo esas condiciones de cultivo con hemoglobina. Entonces, fueron cosas que se fueron dando donde fue muy importante la experiencia, la experiencia y el enfoque. Yo cuando hablo aquí sobre eso le digo hay que estar enfocados en algo. De repente vienen estudiantes como mi estudiante que quería hacer otra cosa, le digo, pero es que aquí trabajamos esto y no es porque yo sea terco con algo, sino que si tú se lo quitas no hay patogénesis. ¿Para qué te quieres ir para otro lado si aquí hay una mina de oro donde puedes excavarle incluso a nivel molecular? Entonces tendemos a irnos para otros lados por alguna razón. Y en mi caso eso es muy terco y me gusta más ir hasta el fondo por eso lo vieron muy, muy molecular. Buscamos ensayos para hacer preguntas incluso a nivel molecular. Este ensayo de la oxidación es un ensayo muy sencillo, pero te dice específicamente, te lleva hasta el aminoácido que se está oxidando. Vale, muchas gracias, doctor Jorge. ¿Ok? ¿Alguien que esté en línea que tenga alguna pregunta? Por favor, adelante. Ok. Doctor. Hola, doctor. Hola, hola. Yo también tengo preguntas, pero son muy básicas. Es que me quedé pensando que, dado lo importante que tiene el Neuquén seguramente para el establecimiento de la protección de la patogenicidad, si la doble mutante era capaz, bueno, si evaluamos, si tenía la capacidad de formar el PIB, pues de por sí como la población de biológica, la difusión del oxígeno es compleja. Y ¿cómo se comporta? Ok, que si es que le estaba yo subiendo al volumen y permíteme un segundo, que le voy a subir y además suena un beep aquí. ¿Puede repetir lo último que dijo? Le entendí lo de la doble mutante, pero ¿qué es lo que hace en el biofilm? Sí, si afectaba la formación de biofilm, se habían evaluado la capacidad. Ok, la respuesta es sí se afecta, pero es que son cosas diferentes. La doble mutante crece mucho mejor, muchísimo mejor. Nos sorprende, pero esa es la explicación. Le quitas un oxidante que las mantiene algunas bacterias en cierta densidad. Pero cuando lo ponemos con la hemoglobina, lo que hace el biofilm de la hemoglobina es la hemoglobina y la oxidación de la hemoglobina. De hecho, no lo estamos diciendo en el paper, pero lo que hace ese biofilm es que se oxida. Si no la puede oxidar, no se polimeriza y no se forma un biofilm. Entonces, uno ve un biofilm como de 10 micrometers en la wild type, pero la mayor parte de ese biofilm es hemoglobina polimerizada contra 1 o 2 micrometers. No, es una capa muy, muy, muy delgada de la doble mutante. Eso no son biofilms. De hecho, me interesó y me llamó mucho la atención es porque yo había estudiado biofilms y yo mismo había tenido problemas para decirle biofilm a algo que es un micrometro. Cuando los veo, los de Klebsiella, bueno, hace 20 años o 15 años trabajaba con Escherichia coli Klebsiella y eran 15 o 50 micrometers. Eso sí son biofilms. Los de pneumococos no lo son. Esta bacteria no causa enfermedades nosocomiales, nada de eso. Lo que hace es atacar el pulmón. Eso es lo único que hace. Obviamente a través del pulmón se va a otros lados, pero si no estuviera las condiciones en el pulmón no haría ninguna otra cosa. La respuesta es no hace biofilms como lo hace la wild type porque no oxida la hemoglobina. Y la wild type sin hemoglobina no hace biofilms. Y tenía otra también, hablando del oxidoma, para identificar las proteínas que están relacionadas con el oxidoma, ¿ustedes también evaluaron o se conoce si en cada una de estas proteínas que conforman la doble mutante, en la SPXB o en la CTO,
estos también actúan como reguladores, o sea, cada una tiene su regulador, porque ¿qué convendría más entonces para identificar el regulón? Si son hacer un proteoma para identificar las proteínas que están relacionadas con el endoxoma o mejor un transcriptoma, o sea, ¿como a qué nivel Ok, podría ok. regular? Ok, qué buena pregunta llena de omas. A ver, déjame que me organice bien las ideas. De entrada, eh, am, le voy a platicar cómo es la realidad. Right? Yo le pago a un muchacho, a un postdoc aquí, $75,000 al año. Entonces, no les puedo decir, anda, ve a ver qué encuentras. Esa es la realidad. Entonces, vamos muy enfocados. Lo que le pido que haga, lo tiene que hacer, porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero para desperdiciarlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita exactamente es ir por la que sabemos que se pueden oxidar. Tubulina, yo lo mostré, pero ya hay un paper más. Y lo que sucede es, y les platico brevemente, en, esa teoría del envejecimiento que ustedes seguramente conocen y yo estoy experimentando cada vez más, en esa teoría, el sistema de antioxidantes de la célula se disminuye. Entonces, al haber menos antioxidantes, hay más peróxido de hidrógenos y superóxido, como lo comentaban, se oxidan las proteínas y una de esas proteínas importantes es tubulina. Eso es muy nuevo. Entonces, en una persona grande, el corazón se contrae menos porque la tubulina, que es lo que contrae el corazón, está oxidada. Ya se sabe. Entonces, y nosotros sabemos que se colapsa y que hay proteínas oxidadas, las estamos jalando. De hecho, ya la purificamos a la proteína, la estamos haciendo los estudios específicos en vitro, en donde tenemos que demostrar que esa proteína se oxida. ¿Sabes cuántas hay? Miles. Si yo mando a hacer un estudio de proteoma, aquí voy a estar sentado 2 años o 3 años tratando de ver qué encuentro ahí. En vez de eso, vamos a estudiar proteínas muy específicas que son importantes y vamos a demostrar que estén, si es que sucede, podíamos estar equivocados, pero si está, vamos a ver cómo se oxida y luego cómo quitarles tenemos un grupo de antioxidantes que vamos a probar que no les he mostrado tampoco en los animales, etcétera. Luego, en la parte de la señalización, usted lo comentó como viroma o ¿cómo lo dijo? Porque Sí. no me la... El, ¿El oxidoma? no, pero el otro OMA que comentó fue El transcriptoma. el transcriptoma y hay otro, no, que no me conocía yo, el patogenesinoma o algo así. No, Bueno, ¿era ok. proteoma o si era transcriptoma? Bueno, le platico brevemente. Cuando yo empecé a ver que el GAPDH se bajaba, me fui a leer un artículo, en vez de pasarme la tarde en Facebook, me fui a leer un paper y lo que encontré es que el GAPDH, que está en la glucólisis, se regula por oxidación. O sea, ¿cómo sabe la célula que va a producir más o menos piruvato? Es un conjunto de señalización y esa señalización cuando se oxida GAPDH se apaga la actividad de la proteína y ya no va a haber más, ya no va más piruvato. Entonces, de ahí viene todo el asunto de cuando he mostrado señalización, porque además yo no lo dije y no lo mostré, pero dentro de la glucólisis de neumococos, río arriba, están todos los precursores de la cápsula y de la pared celular. Y la cápsula es lo que mata y la pared celular es lo que los mata, o sea, los betalactámicos y las cefalosporinas, etcétera. Entonces, hay un mundo de cosas que hacer, pero nosotros estamos haciendo preguntas muy específicas en este punto. Lo que sucede es que vas por una pregunta muy específica e importante, la respondes y después para que publiques un artículo de estos fancy, entonces vas y haces uno de esos OMIs que tú comentaste. No, the other way around es más difícil porque es como buscar una aguja en un pajar. Y te lo digo porque a mí ya me pasó. Te avientan millones de datos y no sabes ni qué hacer con ellos. Doctor, y ahorita pensando en
si se está buscando como cosas muy específicas, pero aparte la respuesta debe ser rápida porque es respondiendo a la limitación o a la disponibilidad de oxígeno. ¿Habrán pensado en segundos mensajeros que estén participando ahí? Porque son como las respuestas más rápidas que tienen las células, ¿no? Y sobre todo en señalización y en regulación. Sí, hay grupos que trabajan en eso, sí. Yo desconozco los detalles de eso, pero sí hay grupos. De hecho, tengo aquí una library, o sea, como 10 mutantes que no hacen el GMP cycle, ¿no? El GMP cíclico, en diversas zonas, pero realmente nunca logramos hacer clic. Yo las tengo porque la colaboración iba hacia ese lugar, pero en algún momento lo detuvimos por esta oxidación. Muchas gracias. De nada. Pues no, ya no tenemos tiempo de preguntas. Perdón, es que ya no tenemos tiempo de Sí, preguntas. Sí. Pues es que ya no. Está bien. Bueno, doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda todavía. Hace un ratito nos había mencionado que el hierro es aprovechado por las bacterias, por aquella población que tiene cápsula. Entonces, ¿se sabe de algún mecanismo por el cual estas bacterias con cápsula obtengan el hierro, sabiendo que esta bacteria no tiene sideróporos? Sí, O si, por ejemplo, la una cápsula puede qué bonita observación hizo. En realidad, las dos pueden tomar el hierro, pero la que no tiene cápsula se muere por la intoxicación del Him. Eso es lo que descubrimos. Y eso sucede también en el animal. O sea, usted no encuentra encapsuladas porque son altamente susceptibles a esa intoxicación que ellos mismos producen en los pulmones. Entonces, si pudiéramos averiguar de alguna manera, si pudiéramos separarlas, y lo que pasa es que lo voy a decir, nosotros tenemos mutantes que se comportan de una u otra manera. Esos son los próximos 4 o 5 años. Y la respuesta es sí toman el hierro. Sí, lo dije en el contexto de la infección, se mueren porque no se protegen, no están protegidos por la cápsula. Muchas gracias, doctor. De nada, un placer.